Buenas tardes, licenciado Josué Reyes Pelicó. Mi nombre es Betsabe Borcel. El día de hoy quiero hablarle acerca de la Ley de Armas y Municiones, que es el decreto número 15-2009. Para iniciar, quiero hablar que la ley, la tendencia e importación de armas y municiones dentro del territorio nacional en apego a la Constitución de la República de Guatemala. Su objetivo es regular la tenencia, la aportación, la importación, explotación, a fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, tráfico y todos los servicios relativos a las armas y municiones. Ya teniendo cuál es el objetivo de esta ley, pues vamos a profundizar un poquito más acerca de la presente. Bueno, tenemos la ley de armas y municiones. Como ya decía, ¿verdad? Es el decreto número 15-2009. Para iniciar, quiero explicar qué es un arma. Se dice que un arma es todo aquel objeto o instrumento destinado a defender o defenderse, las sustancias explosivas o corrosivas, los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve un arma en forma de infundir temor. También están las clases de armas. En las clases de armas tenemos las armas de fuego, las armas de acción por gases comprimidos, armas blancas, explosivas, armas químicas, armas biológicas, armas atómicas, misiles, trampas bélicas, armas experimentales, armas hechizas o artesanales. También quiero hacer una pequeña clasificación de las armas. Pues como mencionaba, ¿verdad? Tenemos las armas bélicas también están las armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. El Ejército de Guatemala podrá hacer uso de las armas necesarias para la defensa interna y externa del país, según las atribuciones constitucionales, siempre que las mismas no se encuentren contempladas en las prohibiciones establecidas en los convenios y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala o por prohibición expresa en esta ley. También quiero hablar acerca de qué es el DIGECAM. El DIGECAM es la Dirección General de Control de Armas y Municiones. La diferencia, quiero hacer también un énfasis en qué es la diferencia entre tenencia y portación de armas. En el artículo 62 podemos encontrar que la tenencia son todos los ciudadanos que tienen el derecho de tenencia de armas de fuego en su casa de habitación, salvo las que está en la ley prohíba, cumpliendo únicamente con los requisitos expresamente consignados en esta ley. La aportación es cuando los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros con la residencia temporal o permanente legalmente autorizada podrán portar armas de fuego de las permitidas por la ley, salvo a las prohibiciones contenidas en este cuerpo legal, siempre y cuando tengan autorización de la DIGECAM. Esto lo podemos encontrar en el artículo 70 de la ley que estamos viendo. También tenemos la importación ilegal de armas. Para ver la importación ilegal de armas, pues nos vamos al artículo 99, que nos dice acerca de la importación de armas. Nos dice lo siguiente: comete delito de importación ilegal de armas quien, sin tener licencia o autorización o sin declarar en la aduana respectiva, ingrese al territorio nacional
cualquier tipo de arma de las clasificadas en esta ley. Dice que el responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años incontables y comiso a las armas. Si las armas son más de 2 o de las clasificadas en esta ley como armas de fuego bélicas o de uso exclusivo por el Ejército de Guatemala, armas blancas bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, la pena a imponerse será de 8 a 12 años de prisión, inconmutables y comiso de las armas. Si el delito es cometido por algún funcionario o empleado público, la pena se aumentará en una tercera parte y se sancionará además con inhabilitación para ejercicio de cargo, función o empleo público por el mismo tiempo. También tenemos la importación ilegal de municiones. Esta la encontramos en el artículo 100, que nos habla de la importación ilegal de municiones. Dice, comete el delito de importación ilegal de municiones para armas de fuego quien ingrese al territorio nacional sin declarar en la aduana respectiva o sin la licencia de importación de municiones para arma de fuego. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años si la cantidad es menor a 50 municiones y de 5 a 8 años si la cantidad es igual o superior a 50 municiones, así como el comiso de la munición. Si las municiones son de las clasificadas en esta ley para armas de fuego bélicas o de uso exclusivo por el Ejército de Guatemala, cualquiera que sea la cantidad, la pena a imponerse será de 8 a 12 años de prisión, inconmutables y comiso de las municiones. También tenemos la fabricación ilegal de armas de fuego, que esa la encontramos en el artículo 106. Nos dice que comete el delito de fabricación ilegal de armas de fuego quien, sin contar con la licencia respectiva de la DGCAM, fabrique armas de fuego. La pena a imponerse será de 5 a 8 años de prisión, inconmutables y el comiso de las armas de fuego, los instrumentos y materiales de fabricación. Si dentro de las armas fabricadas hay de las clasificadas en esta ley como bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 8 a 12 años de prisión inconmutables y el comiso de las armas de fuego de los instrumentos y materiales de fabricación. También tenemos los requisitos para obtener licencia para portar armas de fuego. Esta la encontramos fundamentada en el artículo 72 y dice, los ciudadanos para portar armas de fuego de las permitidas en la presente ley deben obtener previamente la licencia de portación. La licencia puede cubrir y amparar hasta 3 armas diversas que deberán ser previamente registradas en la DGCAM. La DGCAM procederá simultáneamente a registrar la tenencia de un arma cuando un ciudadano solicite la licencia de portación de arma que no esté previamente registrada. La DGCAM extenderá la licencia de portación de arma de fuego, la cual tendrá vigencia de 1 a 3 años, pudiendo ser renovada previo cumplimiento a los requisitos siguientes, los cuales son solicitud en formulario que proporcionará la DGCAM, la cual deberá contener lo siguiente: nombres y apellidos completos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o actividad a que se dedica, residencia, número del documento de identificación personal y lugar para recibir notificaciones, marca, modelo, calibre, largo del cañón o cañones, número de serie del arma e identificación de las conversiones de calibres que tuviere. También se debe de adjuntar la declaración jurada que no padece ni ha padecido de enfermedades mentales, ni es desertor del Ejército de Guatemala y o abandonó
de empleo de la Policía Nacional Civil. Acompañar los siguientes documentos: fotocopia legalizada del documento de identificación personal, certificación de carencia de antecedentes penales y policíacos extendida por las autoridades correspondientes. Además, la certificación de haber superado las evaluaciones establecidas en el artículo 75 de la presente ley. Los datos y documentos que se remiten a la DGCAM serán hechos bajo declaración jurada prestada ante notario público de conformidad con la ley, que toda información es verídica, pago de la tarifa especial respectiva, la cual se fijará en el reglamento de la presente ley. También tenemos la venta ilegal de armas de fuego. Esta la encontramos fundamentada en el artículo 103, la cual nos dice: comete el delito de venta ilegal de armas de fuego quien, sin tener la debida autorización de la DGCAM, venda armas de fuego. Se exceptúa el caso contemplado en el artículo 61 de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con una pena de 5 a 8 años de prisión, inconmutables y comiso de las armas. Si las armas vendidas son de las clasificadas en esta ley como bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 8 a 12 años de prisión, inconmutables y comiso de las armas. También tenemos la venta ilegal de municiones. Esta la encontramos fundamentada en el artículo 104, que nos dice: comete el delito de venta ilegal de municiones quien, sin tener la debida autorización de la DGCAM, venda municiones para armas de fuego. El responsable de este delito será sancionado con una pena de 5 a 8 años de prisión, inconmutables y comiso de las municiones. Ahora nos vamos a lo que es la fabricación de armas de fuego, hechizas o artesanales. Estas las encontramos fundamentadas en el artículo 107, que nos dice: comete el delito de fabricación de armas de fuego, hechizas o artesanales quien fabrique este tipo de armas. El responsable de este delito será sancionado con una pena de 6 a 9 años de prisión, inconmutables y el comiso de las armas de fuego, los instrumentos y materiales de fabricación. También tenemos la fabricación ilegal de municiones, que esta la encontramos fundamentadas en el artículo 108, que nos dice: comete el delito de fabricación ilegal de municiones para armas de fuego quien, sin contar con la licencia respectiva, fabrique munición para armas de fuego de cualquier tipo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años inconmutables y comiso de los instrumentos de fabricación, materiales y municiones fabricados. Si dentro de la munición hubiere para armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, la pena será de 8 a 12 años de prisión, inconmutables y comiso de los instrumentos de fabricación, materiales y municiones fabricados. También tenemos en el artículo 118, tenemos el transporte y o traslado ilegal de armas de fuego, que nos dice: comete el delito de transporte y o traslado ilegal de armas de fuego quien, sin contar con licencia de la DGCAM, transporte o traslade armas de fuego en el territorio nacional. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años, inconmutables y comiso de las armas. La pena a imponerse será de 10 a 15 años de prisión, inconmutables y comiso de las armas, si estas son de las clasificadas en esta ley como armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas, armas experimentales y cuando sean armas artesanales o hechizas. También tenemos
el transporte y o traslado ilegal de municiones. Esta la encontramos fundamentadas en el artículo 119, que nos dice que comete el delito de transporte ilegal de municiones para armas de fuego quien, sin contar con licencia de portación o tenencia respectiva de la DGCAM, transporte o traslade 50 o más municiones para armas de fuego. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años y además se le hará el comiso. Si la munición transportada o trasladada es de municiones para armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, cualquiera que sea la cantidad, será sancionada con prisión de 5 a 8 años inconmutables y comiso de las municiones. También tenemos el tráfico ilícito de armas de fuego o municiones, que esta la encontramos fundamentadas en el artículo 120, que nos dice: comete el delito de tráfico ilícito de armas de fuego o municiones quien importe, exporte, adquiera, venda, entregue o traslade o transfiera cualquier tipo de arma de fuego, sus piezas, componentes o municiones desde o a través del territorio nacional hacia otro estado, si cualquiera de los estados involucrados no lo autoriza, sin contar con la licencia respectiva de la DGCAM. Si las armas de fuego han sido marcadas, también si las marcas de las armas de fuego han sufrido falsificación, supresión o alteración ilícita, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 12 años inconmutables y comiso de las armas, si estas son de las clasificadas en esta ley como uso civil o deportivas. Si las armas son de las clasificadas en esta ley como armas bélicas o de uso exclusivo por el Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y de Orden Público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, la pena a imponerse será de 18 años de prisión inconmutables y además será el comiso de las armas. También tenemos la aportación ilegal de armas blancas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado. Estas las encontramos fundamentadas en el artículo 122, en el capítulo 4 del apartado de portación. Comete el delito de portación de armas blancas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y de Orden Público del Estado quien porte armas de esta clase. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años inconmutables y comiso de las armas. También encontramos en el artículo 123, fundamentada la aportación ilegal de armas de fuego o de uso civil y deportivas, que nos dice que comete el delito de aportación ilegal de armas de fuego o de uso civil y deportivas quien, sin licencia de la DGCAM o sin estar autorizado legalmente, porte arma de fuego de las clasificadas en esta ley como uso civil, deportivas o de ambas clases. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años de prisión y además se le hará el comiso de las armas. En el artículo 124 encontramos fundamentado la aportación ilegal de armas hechizas o fabricación artesanal, que nos dice que comete el delito de aportación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal quien porte de cualquier manera armas hechizas o de fabricación artesanal. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 15 años inconmutables y comiso de armas. También encontramos la modificación ilegal de armas de fuego, que esta la encontramos en el artículo 134, que nos dice: comete el delito de modificación ilegal de armas de fuego quien modifique o transforme los mecanismos de las armas de fuego para que puedan
accionar de manera diferente a las que fueren diseñadas. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 a 8 años inconmutables y se hará el comiso de las armas. Estos serían, pues, algunas de las cosas que podemos encontrar en nuestra ley de armas y municiones. Acá podemos encontrar, pues, cómo podemos cometer delitos si alteramos algún arma de fuego o si portamos algún arma de fuego sin tener licencia o si, si se fabrica alguna arma artesanal o hechiza, o también en la venta ilegal de armas de fuego o en la venta ilegal de municiones. Entonces acá podemos encontrar todo lo relacionado a las armas y a las municiones, esperando a ver que mi exposición haya sido satisfactoria para usted. Gracias por su amable atención, licenciado. Que pase una feliz tarde.